Bueno, para mí es un placer inmenso y un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes en este espacio que mis hermanos queridos, este grupo de Jesús en mi hogar, me ha cedido esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Antes de comenzar, me gustaría compartir una oración. Ahí donde está, puede inclinar su rostro. Oremos. Buen Dios, amado Padre, te agradecemos porque tú nos das tu Santo Espíritu, el cual, oh Señor, nos lleva al entendimiento. Pidiéndote que en estos momentos, oh Señor, tu voluntad sea derramada en cada corazón y que este mensaje pueda llenar los corazones, oh Padre. Perdona nuestros pecados y sé con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que quisiera compartir con cada uno de ustedes, tema que en lo personal es de suma importancia. Y de hecho creo que todo lo que es el punto espiritual gira en torno a este tema. Y es lo que es la fe y las obras. Y hay muchas vertientes, hay muchas opiniones en cuanto al tema. Y sé que muchas personas no están claros todavía en ese punto, pero yo quisiera acercarme lo más posible y explicar desde la perspectiva bíblica lo que concierne a dicho tema. Y para ello quisiera iniciar con algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron fieles a Dios, donde se manifestó la obediencia. Y el primer ejemplo que quisiera mostrarles lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 6, los versículos 17 al 22. Leo allí. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vemos aquí un juicio de Dios. Conocemos muy bien la historia del diluvio, lo que pasó con los antediluvianos. Y seguimos leyendo en el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para preservarle la vida contigo. Macho y hembra será. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para preservar la vida de los animales. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo para ti, y servirá de alimento para ti y para ellos. Y escuchen algo interesante. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Podemos notar, claro, lo que es la obediencia en acción. Solamente con este versículo. Dice que así como Dios le dijo a Noé, exactamente lo hizo Noé. Quisiera presentar otro ejemplo que podemos encontrarlo en el mismo libro de Génesis, esta vez en el capítulo 12, los 4 primeros versículos. Dice allí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora escuchemos el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Me detengo aquí. Es una historia muy conocida en, en el ámbito cristiano, como Abraham, como era llamado antes de Dios cambiarle el nombre a Abraham, cómo este hombre decidió obedecer a Dios cuando se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y dejar tu casa, dejar tu tierra, dejar tu familia, ¿verdad? Que era compuesta por su papá y varios más, e ir a una tierra que no conocía, a una tierra que él no había visto, a una tierra que no había ido antes, una tierra que no sabía cuál era. Sin embargo, decidió ir. Y se dice de Abraham que salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Y todo esto por la fe. Me impresiona bastante cómo Abraham tuvo esta disposición, y más en un tiempo en donde la comunicación era muy diferente a nuestro tiempo. Decidió creer, decidió confiar, y su sobrino, de paso, Lot, decidió ir con él. He aquí, en el libro de Santiago, el capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 19, escuchen lo que dice. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Escuchen ahora, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ese momento crucial, esa prueba que tuvo Abraham. Todos sabemos que él salió de su tierra, llegó a una tierra y tuvo que vivir como extranjero en esa tierra de Canaán. Sin embargo, no fue poca las luchas que Abraham tuvo que enfrentar en el camino hacia Canaán. Y cuando llegó, de hecho, tuvo algunos conflictos. Pero esta prueba que Dios le pidió, que Dios le solicitó, de su hijo, sacrificar a su hijo, su único. Vamos a ver un poco, a navegar un poco en esta historia. Dios le pide a Abraham: sacrifica a tu hijo, a tu único, Isaac, en el monte que te mostraré, como holocausto. Y Abraham toma a su hijo y se lo lleva. Mostró una fe inmensa, una confianza en Dios serena. Algo que jamás se había visto. Y ya en esa historia, o mejor dicho, en esa parte de la vida de Abraham, había algo ya más intrínseco entre él y Jehová. De ahí, cuando Dios le pide esa prueba, él no vacila, ni tampoco duda de la palabra de Dios, como he escuchado muchas veces, de que él pudo pensar que era la voz del enemigo. Pero Abraham no tenía razón ni motivo por el cual creer que era otra voz fuera de la de su Dios. Con todo lo que Abraham había pasado y la forma en que Dios hablaba con Abraham, Abraham estaba seguro que si sacrificaba a su hijo, Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Por eso este pasaje en el libro de Santiago resalta la fe de Abraham, diciendo: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y aquí me detengo. Muchas veces creemos que cuando la Biblia hace mención de las obras, se refiere
a lo que nosotros podríamos entender cualquier obra. Como por ejemplo, a un joven le puede decir, un joven sin empleo, mira, tú tienes que obrar, tú tienes que salir, llevar, qué sé yo, un currículum o lo que tú sabes hacer, implementarlo y Dios te dará el trabajo. Si tú no lo haces, pues entonces no tendrás el trabajo. Pongo eso como ejemplo. Y si es cierto que debemos de hacer esas obras, a lo que se refiere el pasaje bíblico aquí, son las obras de obediencia. ¿Y qué es o qué son las obras de obediencia? ¿Qué es lo que hay que obedecer? La palabra de Dios. Aquí le leo una cita, le comparto una cita en el libro de Patriarcas y Profetas, una de las historias más chocantes y especiales que tiene la Biblia, que tiene la historia bíblica. Y es la historia de Caín y Abel. Muchos conocemos la trama, pero en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado Caín y Abel probados, dice allí, en el párrafo 54, a página 54, párrafo 61, dice allí, la verdadera fe que descansa plenamente en Cristo se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran que la fe fue perfecta por las obras, como hemos leído, y que sin las obras de la obediencia, la fe es muerta. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. A esto es cuando la Biblia presenta como las obras, y son las obras de obediencia. En cierta ocasión hubo un personaje, el sobrino de Abraham llamado Lot, que decidió irse a las llanuras. Se fue con su familia, sus siervos, sus ganados, y allí en la llanura estableció su hogar. Allí se encontraban las naciones del Sodoma, Gomorra, entre otras. Y allí en Sodoma se estableció. Y si leemos el relato, veremos cómo Lot y su familia se pervirtieron en parte. Porque en el mismo caso de Lot, cuando tuvo la visita de los ángeles, que dicho sea de paso, la intercesión que tiene Abraham ante aquel varón, ante Cristo, que dice, y si hay 10 justos, por amor a los justos, él no la iba a destruir. Y sin embargo, los ángeles seguían caminando hacia la ciudad. Entonces, ¿qué nos presenta allí? Que había algo que a Lot se le había olvidado. Y la sierva del Señor presenta que si Lot no hubiese sido como su tío Abraham, que fueron acogedor a las visitas, a los extranjeros, que le brindaban comida, alimento, descanso, los ángeles hubiesen seguido de largo y otra historia hubiese sonado. Sin embargo, Lot por lo menos eso no se le había olvidado y acoge a los ángeles en su casa. Vemos cómo las personas
de la ciudad empiezan a querer desbaratar incluso la puerta, la casa. Él le ofrece las hijas, ellos no quieren, lo que quieren son los varones que acaban de llegar. La perversión tan grande que había en esa ciudad. Ahí había una perversión tan grande que era difícil para Lot y su familia mantener la fe firme. Y cuando los ángeles le dicen, recojan, vamos a salir, que la ciudad será destruida, vacilaron bastante. La fe de Lot no tuvo esa fuerza. Lot no obró. Lot fue presuncioso. Y cuenta la historia que los ángeles tuvieron que asir de sus manos y sacarlos de la ciudad. Y aún los sacan de la ciudad y les dicen, huyan a los montes para que la destrucción no les alcance. Y lo que decidieron fue pedirles que les permitieran ir a las ciudades más cercanas. Entonces vemos la diferencia entre Abraham y entre Lot, entre Noé y entre Lot. Entonces, ¿qué es la fe? Conocemos el pasaje bíblico que nos enseña que la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué son las obras? Porque esos hombres que fueron importantes en la historia bíblica, que sus nombres resaltaron por encima de otros, Dios los miró con agrado, porque sus fe estaban acompañadas de las obras de obediencia. Vemos el caso de Elías, podemos disfrutar del caso de Moisés, incluso. Pero le voy a dar un tópico de la obediencia, de las obras de obediencia. Y para ello voy a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y oigan lo que dice aquí. Éxodo 20, 8 al 11. Dice que te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. En este solo mandamiento hay una ordenanza. Una ordenanza que encierra tanto el descanso como el trabajo. Y no sé si notaron que dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué trabajamos? Es una pregunta para reflexionar. ¿Por qué trabajamos? ¿O por qué estudiamos? ¿Por qué luchamos por la familia? Si trabajamos por alcanzar el dinero, si trabajamos por alcanzar las riquezas, comprar alimentos, vestidos, pues entonces tenemos el norte equivocado. Debemos de trabajar por obediencia. Debemos de trabajar porque así Dios nos lo ha pedido. Dios nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día vas a descansar, tú, toda tu familia, tus bestias van a descansar, el extranjero que te visita va a descansar. Tu casa debe ser
un santuario de adoración. Pero los otros 6 días debes trabajar y hacer las obras que tienes que hacer. Entonces, debemos de realizar las obras, esas obras de obediencia, porque así Dios nos lo ha solicitado. No porque queremos buscar el dinero, porque necesitamos el dinero, pues el mismo Cristo dice que vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, del vestido, del alimento, del dinero. Pero nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya las otras cosas van a ser añadidas. Pero es el trabajo que debemos de realizar. Vamos a hacer el ejercicio de la fe, pero la fe sin obra es muerta. Así que les animo, les exhorto a que busquemos del Señor en oración para que aumente nuestra fe. Pero esa fe debe de ir acompañada de las obras de obediencia. De ahí no debemos apartarnos. Y poco ejemplo he mencionado para ilustrar este tema, pero la Biblia está lleno de ejemplos que nosotros podemos disfrutar, podemos encontrar, tantos buenos como malos. Ejemplos de personas que fracasaron, como la historia de aquel siervo que Dios envió, aquel profeta, y Dios le dijo: no comas nada. Sin embargo, alguien se le acercó y le dijo: no, pero a mí Dios me dijo que ya tú puedes comer. Pero Dios te dijo a ti: no comas nada. Sin embargo, él comió y ya sabemos qué pasó con él. Entonces, es bueno nosotros querer y solicitar los favores de Dios. Pero más bueno es que disfrutemos de esos favores. Porque como dice un viejo poema, no es libre aquel que puede hacer lo que quiere, sino que es libre aquel que puede hacer lo que debe hacer. Así que es nuestro deber hacer las obras de obediencia, porque por algo Dios nos permitió disfrutar de su palabra. Aumentamos la fe cuando nos acercamos a Cristo, y Él es quien nos da la victoria sobre el pecado. Que Dios te bendiga grandemente, y recuerda que Dios en tu vida quiere seguir obrando y hacer milagros.